¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en esta emisión de Catalejo. Usted ya sabe, Catalejo es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. En esta emisión de Catalejo abordaremos 3 temas. El primero de ellos tiene que ver con los puentes vacacionales entre la identidad nacional, la derrama económica y los derechos laborales. Esto a raíz de una propuesta y una iniciativa que enviaría el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente para que vuelvan las fechas históricas a conmemorarse en los días que realmente corresponden. Hablaremos también del proceso electoral en Estados Unidos, cómo va actualmente este proceso, y finalmente hablaremos de Letras Históricas, una revista del Departamento de Historia del CUCH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Para abordar el primer tema de esta emisión nos acompañan en el estudio la doctora Mayra Margarito Gaspar, profesora del Departamento de Letras del CUCH. Ella es doctora en Educación. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también está la doctora Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres, egresada del doctorado en Geografía y Ordenación Territorial del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el doctor Francisco Orozco Rubio, catedrático en Derecho Laboral del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias nuevamente por estar con nosotros. El agradecido soy yo, buenas tardes. Bueno, como le mencionaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviaría una iniciativa de reforma constitucional para conmemorar los días cívicos en la misma fecha que se celebra, con lo que se acabarían los fines de semana largos. Esta iniciativa, según dijo, la presentaría después de que concluya el actual periodo escolar. Reconoció que esta medida causará muchos comentarios, pero ahora agregó que lo que se busca es fortalecer la memoria cívica de los mexicanos. Dijo que a este gobierno le interesa mucho la historia porque quien no sabe de dónde viene no sabe a dónde va. Ocurrencia o no, lo cierto es que de aprobarse esta iniciativa del presidente, de presentarse y de aprobarse, impactaría en varios rubros. Uno es el educativo, por supuesto, otro es el económico y también trastocaría derechos laborales. Sobre este tema lo abordaremos de estas 3 vertientes. Doctora, ¿qué piensa de esta iniciativa o este anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Usted sabe, doctora en educación, ¿sabe es necesario recordar estas fechas históricas, eliminar puentes largos para que los niños o las nuevas generaciones de mexicanos sepan realmente el valor que tiene cada una de las fechas históricas que se conmemoran en el país? Definitivamente esta es una propuesta que va a ocasionar muchos cambios, pero creo que los cambios van a impactar mucho en cuestiones económicas, en cuestiones sociales, en cuestiones laborales, pero desafortunadamente si no van acompañadas de otro tipo de estrategias, en lo educativo no veo que vayan a tener la misma trascendencia. Desafortunadamente las fechas cívicas se tienen que consolidar no solamente con el festejo en un día determinado, sino tiene que haber otro tipo de estrategias, otro tipo de dinámicas que ocurran tanto dentro de las escuelas como en lugares públicos, como en el seno familiar, para que realmente puedan impactar a los alumnos. Y en este sentido, creo que esta propuesta por sí sola no va a poder consolidar la identidad nacional, no va a poder consolidar la cuestión educativa con respecto a la conmemoración de ciertos acontecimientos históricos si no lo acompañamos de otros elementos. Y de hecho creo que a lo mejor otro tipo de estrategias podrían tener un impacto mucho más fuerte en cuestión educativa. ¿Cómo que otros elementos, doctora, debería ir acompañada esta propuesta? Ahorita, por ejemplo, en materia de educación básica, se están manejando que existan cierto tipo de estrategias para trabajar con los alumnos en casa, para trabajarse ficheros, se manejan como tipo ficheros para manejarse en las aulas, y de alguna u otra forma esto pudiera impactar a lo mejor mucho más si realmente se llevan a cabo. De repente también hay algunos eventos, sobre todo eventos que se pueden dar en plazas públicas, en lugares en donde la gente pueda asistir para poder tener mayor comunicación con pues ahora sí que con los adolescentes, con el público en general, para que ellos conozcan por qué se están dando estas celebraciones y de esa manera afianzar más esta cuestión del acontecimiento histórico. Pero creo que eso pudiera hacerse de manera muy independiente de un fin de semana largo o de recorrer las fechas cívicas. Creo que hay otras propuestas que pueden impactar de manera positiva sin necesidad de afectar otro tipo de
de campos que creo que sí serán bastante afectados, como insisto, el aspecto turístico, el aspecto económico, el aspecto laboral. Ciertamente se necesitan buscar nuevas estrategias para consolidar esta identidad nacional, como menciona la doctora. Y básicamente, ¿qué otros aspectos, doctora? Platíquenos sobre este tema y sobre todo que impactará en el aspecto económico. Ya el sector turismo dijo que no está de acuerdo con esta pretensión gubernamental. Sí, es que resulta bastante complicado. Para empezar hay que entender como el contexto en el cual estamos viviendo. Y para México el turismo es uno de los sectores más importantes dentro de esta economía. Y por ejemplo ya nos vemos afectados porque por ejemplo el turismo extranjero, ahorita toda esta situación de violencia, lo que se está viviendo el país, pues Estados Unidos ha estado emitiendo alertas para que no visiten el país, ha estado emitiendo ciertas recomendaciones. Entonces, sabemos que ese turismo ya nos vemos afectados, pero ahora, mediante estas políticas, lo que estamos afectando es este turismo doméstico. Y entonces las repercusiones van a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque el turismo genera toda una serie de encadenamientos. O sea, pensémoslo nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando salimos, desde que salimos, cargar gasolina, las casetas, la salida, parar en una tienda, parar a comprar el refresco, la galleta. O sea, todo eso que se empieza a generar, pues realmente es una derrama económica muy importante. Aparte, hospedarnos, el restaurante, las salidas, los souvenirs, toda esta dinámica que se genera a través de estos puentes. Y entonces eso va a ser una gran afectación. ¿Por qué? Porque no estamos hablando nada más de un sector, sino de todos esos encadenamientos hacia todas esas actividades que se están generando a través de esto, a través de los descansos. Y entonces realmente sí es una política que preocupa al sector, que realmente algo se tiene que hacer, que está generando como todo este conflicto por la incertidumbre de decir, bueno, si se llegan a quitar, entonces, ¿qué va a suceder? O sea, los actores están muy, muy preocupados frente a esto. Y sobre todo que también representa ingresos para el gobierno federal. Por eso resulta también incomprensible esta pretensión del propio gobierno federal o del presidente de la República. Simplemente en hospedaje, el impuesto que pagan los turistas cuando van a hospedarse representa también ingresos para el gobierno de la República. En el sector laboral, doctor, también representaría un retroceso. ¿Lo considera usted así? Porque en el 2000 se reformó la Ley Federal del Trabajo, precisamente el artículo 74, para dar paso a estos puentes o estos fines de semana largos, un beneficio en materia laboral para los trabajadores del país, ¿no? Yo no considero que sea un retroceso. En la Ley Federal del Trabajo hay 9 días de descanso obligatorios. En el 2006, el entonces presidente Vicente Fox envía la iniciativa para hacer los fines de semana largos y evitar los puentes. Antes de esta reforma, los puentes eran porque el día festivo caía en jueves, se tomaba el viernes, sábado y domingo, y a la inversa, el día festivo caía en martes, entonces se agarraban sábado, domingo, lunes y martes. Se llamaban puentes. Ahí había una afectación a la planta productiva. Que generaba ausentismo laboral. Así es, efectivamente, porque el trabajador se autodaba o otorgaba este puente, este día inhábil. ¿Qué hace el mismo gobierno a través del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, cuando envía la iniciativa a través de 3 vertientes? Primero, evitar el ausentismo laboral. Segundo, reactivar la economía. Y tercero, propiciar una convivencia familiar. De tal manera que nada más se movieron 3 días. El 5 de febrero, el 21 de marzo y el 20 de noviembre. Curiosamente en este país, el 5 de febrero, que es el de la Constitución, el 16 de noviembre y el 20 de noviembre. El 21 de marzo no es más que el natalicio del Benemérito de las Américas. Pero mucha gente dice, bueno, ¿y por qué no el natalicio de Hidalgo? ¿Sabe alguien cuándo nació Hidalgo? El 8 de mayo. ¿Por qué no se festeja el 8 de mayo como día también del natalicio del que nos dio la independencia de nuestro país? ¿Quiénes determinan los días festivos y cómo se determinan? En la ley de 1930 nada más había 6 días festivos. No estaba considerado el 1 de enero ni el 5 de febrero. Entonces, en rato son ocurrencias de nuestros señores legisladores, y digo ocurrencias con el mayor de los respetos, como dicen ya sabemos quién, por lo siguiente, porque
a los señores se les corrieron por reformar la Ley Federal del Trabajo, pero se les olvidó reformar la fracción séptima del artículo 74 que dice el 1 de diciembre de cada año que corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Nada más que da la casualidad que en el 2014 se reformó la Constitución para que se aplicara la reforma en este nuevo periodo y el presidente termina el 30 de septiembre y el próximo mandatario empezará el 1 de octubre. Luego entonces el 1 de diciembre quedó como día ornamental porque ya no es la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. Entonces, ante este escenario, yo me digo, bueno, la derrama económica que provoca los fines de semana largo, este último que acaba de pasar, según datos del sector oficial Sectur, fueron la derrama económica de 4,000 millones de pesos nada más en pura hotelería. Eso van a dejar de percibir la derrama. Sí. Lo que mueve a los países es la derrama económica, el movimiento económico. Yo creo que aparte de que se quiera o no conmemorar, yo estaba joven, cuando yo estaba niño, había actos cívicos en las escuelas y dependía de los maestros, le llamábamos honores a la bandera y era el acto de conmemoración cívico en donde se rendían honores a la bandera y se hacía la conmemoración del día correspondiente y eso era un viernes o un lunes y no pasaba absolutamente nada. Entonces, como dice atinadamente la doctora, esto no nada más es de ocurrencias, es diseñar todo un plan, toda una estrategia educativa, económica, laboral, para reactivar el fervor patrio. Yo estoy de acuerdo, pero muchas de las veces ni los mismos maestros, ni los mismos políticos saben lo que se está conmemorando. Claro. No, y además debe ir estoy de acuerdo, también debe reforzarse la identidad nacional, el fervor cívico, el fervor patrio, pero sin dejarle dado que es importante el crecimiento económico, la derrama económica para todos los sectores, ¿no? Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUX, ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, esta coproducción de Canal 44 y el CUX. El tema son los fines de semana largos y su posible desaparición con base a una iniciativa que presentaría el presidente Andrés Manuel López Obrador una vez que concluya el periodo escolar. Sin embargo, el Partido del Trabajo ya se adelantó y el 19 de febrero presentó esta iniciativa para eliminar los llamados fines de semana largos bajo el argumento, igual de que se necesita recordar las fechas históricas y cívicas en su día, pero también el PT señala que el beneficio económico que han dejado los fines de semana largos no han sido parejos y esto, dice el González Soto, se llama el diputado que presentó esta iniciativa, Santiago González Soto del PT, señala que lo que realmente se buscó desde el 2006, según él, era beneficiar a un determinado grupo de prestadores de servicios y no un real beneficio colectivo. De esta manera se argumentó mayor tiempo para el descanso de los trabajadores y la posibilidad de viajar para conocer la diversidad de contexto nacional. Sin embargo, para beneficiar a un grupo de prestadores de servicio afines a Felipe Calderón. Y yo digo, así lo dijo él, afines a Felipe Calderón. ¿Qué tiene que ver Felipe Calderón con la iniciativa? Esto se aprobó con Vicente Fox, ¿no? Doctora, ¿qué nos comenta al respecto? Bueno, una cosa que sí tenemos que recordar, que esta iniciativa incluso desde un primer momento, como ya lo habían señalado mis compañeros, no tuvo un sustento propiamente educativo. No era con la finalidad de... no era otra, sino la finalidad de activar el sector turismo, de activar el sector económico y efectivamente de mover un poco esta cuestión laboral que, como ya lo señalaron, pues de alguna forma afectaba... La familiar, que también fue uno de los argumentos. Que es una de las cosas también muy importantes. Sin embargo, el hecho de que se quiera cambiar ahora argumentando una cuestión identitaria y cívica, creo que es un poquito difícil considerando precisamente cuál fue la intencionalidad primaria por la que surgió esta iniciativa.
considero que debe ser como muy importante tratar de observar qué tanto impacto va a tener a todos los sectores, tanto al educativo como al económico, como al político, y sobre todo también qué tanto va a afectar a las familias en realidad. Sí, sobre todo me llama la atención el argumento del diputado del PT que dice es que los beneficios económicos no han sido parejos. ¿Parejos para quién, no? En ese sentido, y no sé si el beneficio real tampoco sea parejo. Bueno, quizás las familias que no puedan salir a la playa, pero los fines de semana largos también se aprovechan para hacer turismo local o simplemente para salir a una plaza. Y eso de alguna manera genera también derrama económica para los comercios locales. Doctora, ¿qué nos comenta? Claro, por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita en Melaque, en esta zona, bueno. y comentaba con los actores y ellos nos empezaban a hablar de cómo se empezaba a mover toda la actividad. Desde quien tenía un puesto de jugos en el mercado que dices que empiezan a llegar más y yo sé que esa es la temporada en la cual voy a vender más. Los hoteleros ya saben, incluso ya están las reservaciones con tiempo, el de los bungalows, o sea, toda la economía se empieza a mover. Realmente esta iniciativa lo que hace es encadenar todas las actividades, porque no es nada más hablar hoteleros, o sea, son todas esas otras actividades que se empiezan a generar y realmente sí ven los beneficios. Los mismos actores, ellos nos dicen, yo ya identifico mi mercado, estas son mis temporadas altas. Y entonces ellos ya van considerando cómo va a funcionar. Y realmente ahorita sí hay una muy fuerte preocupación de qué es lo que va a suceder ahora. No hay una iniciativa clara. Sí, sobre todo porque, como lo dijo el sector turismo, la Cámara Nacional de Turismo, y como lo ya mencionaba el doctor, cada fin de semana largo deja una derrama económica superior a los 4,000 millones de pesos. Los 4 fines de semana largos iban a dejar una derrama económica de 16,000 millones de pesos. De cancelarse los que vienen, pues obviamente se perderían 12,000 millones de pesos, simplemente para el sector turismo. Y para todo el sector en general, pues es un valor incalculable, doctor. Me llama mucho la atención la iniciativa de los diputados. Del PT. Del PT. Hay gente aplaudidora o gente que sirve de bufones. Esto se debe de analizar no nomás desde la óptica legal, legislativa, sino desde la óptica del sistema educativo y desde la óptica del sistema económico, de la derrama económica que propicia todo esto. Insisto, el país se mueve en base a derramas económicas. Se estarían dejando de percibir alrededor de entre 15,000 a 12,000 millones de pesos, que vienen siendo creo que el equivalente a 2 veces el avión presidencial y las rifas. Simplemente hay que analizarlo. El que se lleve a cabo esto también implica un problema de carácter sindical, porque hay sindicatos que tienen en su negociación colectiva, como prestación o como parte del clausulado colectivo, el otorgamiento de estos fines de semana largos y que los trabajadores puedan, si así fuese conveniente, juntarlos con sus periodos vacacionales, de tal manera que puedan disfrutar de más días de descanso. También es muy importante no perder de vista que uno de los argumentos claves para esto es que los fines de semana largo permiten una convivencia familiar y ahora también ya está en función y aplicándose la norma oficial 035 que habla del estrés laboral. Y qué mejor manera de romper el estrés que los días de asueto, los días de descanso y los días de convivencia. Eso rompe, entonces hay que analizarlo, no hay que hacer aplaudidores, no todo lo que se propone es bueno, hay que analizarlo de una manera que cuál va a ser el impacto. La reforma se hizo en el 2006, estamos en 2020, 14 años después, se ve que la derrama fue importante para el sector económico. Insisto, estos diputados que hablan, bueno, pues a lo mejor quieren quedar bien con el jefe del Ejecutivo, porque le deban algún favor, pero las reformas no deben de hacerse para un corto o mediano plazo, es para un largo plazo. Estamos hablando del 2006 al 2020, al 2000 son 14 años, podemos hablar de un mediano plazo. ¿Qué resultados le dieron a la economía de este país? Pues le dieron muy buenos resultados, ya lo dijeron las doctoras, ya le dijeron la derrama económica que esto propicia, el movimiento que esto propicia es muy importante y no debe de perderse eso de vista. De lo que se trata es de beneficiar al país, no a un gobierno en turno. Sí, por supuesto. Y resulta incomprensible este anuncio que hizo el presidente porque un día antes o 2 días antes el secretario de Turismo, Torruco, había hablado de los beneficios que había dejado el primer fin de semana largo.
que fueron superiores a los 4,000 millones de pesos. Entonces él se congratulaba de este hecho precisamente, y simplemente aquí están los datos ya. El puente del 21 de marzo, que es dejaría una derrama económica de 4,722 millones de pesos. El del 20 de noviembre, 4,904 millones de pesos, ¿no? Ahí están los indicadores, cerca de 15,000 millones, como ya decía, de cancelarse los puentes o los fines de semana largos que vienen. Permítanos, doctoras, doctor, vamos a hacer una pausa. Es breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema son los fines de semana largos. Y bueno, contrariamente a lo que se piensa, pues México no es de las naciones que tiene más fines de semana largos o más puentes. De hecho, en Latinoamérica, pues México lo supera a Colombia, lo supera a Argentina, en Europa también lo supera a España, varios países de Europa del Este también. Y Colombia, por ejemplo, aprobó desde el 83 la llamada Ley Emiliani, que contempla que si un día festivo cae en sábado o domingo, se pueda recorrer a lunes para propiciar fines de semana largos. En 2015 en Colombia se presentó un proyecto para eliminar esos fines de semana largos, diciendo que para incrementar la productividad fue totalmente rechazado, obviamente porque no, sería contraproducente. En Argentina también los días feriados son 16, otros días feriados. Pues en Argentina también, si cae un martes, se declara el lunes para tener un puente feriado, es decir, se recurre al lunes. En todas las naciones lo que se busca es propiciar crecimiento económico a través de los fines de semana largos. Y México tan solo tiene cuatro fines de semana largos, lo supera incluso Argentina y Colombia. ¿Qué nos comenta, doctora? Una cosa que hace un momento estábamos comentando es precisamente las contradicciones que se han venido dando. En la cuestión, por ejemplo, de que se habla de una buena derrama económica, luego se dice que se pretende cancelar esta iniciativa. Otra de las contradicciones también que yo creo que son muy importantes considerar es que en este ciclo escolar se manejaron precisamente, por ejemplo, los consejos técnicos, que son estas reuniones que tienen los maestros. Los viernes, que también se van a cancelar, ¿no? Los viernes, pero justamente pegados a los fines de semana Exacto. largos, para hacerlos todavía un poquito más extensos y poder propiciar esa convivencia familiar que es tan importante y que es uno de los puntos esenciales, como ya lo señalaba el doctor, en esta iniciativa. Entonces, realmente es una situación que de pronto sí suena un poco compleja y contradictoria con respecto a todo lo que se ha venido dando, con todos los planteamientos que se han dado e incluso con las mismas propuestas que ha tenido el gobierno en cuestiones educativas, como por ejemplo esto que estamos comentando, el calendario escolar. Eso es, más que contradictorio, yo creo que es desconcertante lo que está proponiendo, ¿no? Doctora, ¿qué nos comenta? Sí, claro. Y por ejemplo, la iniciativa nos dice que es por cuestiones culturales, ¿no? Y un claro ejemplo es el cambio en el billete, ¿no? El billete de 50 pesos. El billete de 50 pesos, pues aparece la imagen de Morelos, que es uno de los héroes muy importantes de nuestro país. Y lo cambian por la cuestión del ajolote. Y lo que significa, entonces, queremos incentivar la cultura. Realmente me parece que esta iniciativa no va en el sentido, o sea, esta iniciativa lo que está haciendo es repercutir a los trabajadores, repercutir en las cuestiones educativas, repercutir en la economía. O sea, simplemente el fin de semana largo de la Constitución que tuvimos en febrero, o sea, la ocupación de los pueblos mágicos estuvo alta, la ocupación en Puerto Vallarta, o sea, en estos destinos importantes. La derrama fue cerca de 298,000 millones para el estado de Jalisco, o sea, propiamente con nosotros. Realmente estamos generando algo. Y es muy bueno, o sea, lo que está haciendo a través de estas políticas, a través de incentivar esa economía, a la hora de quitarlos, o sea, no hay una cuestión clara. ¿Cómo se va a incentivar la cultura? Por ejemplo, ahorita lo que se hace en las escuelas, pues los chicos hacen los honores a la bandera, hacen diferentes festivales. Esa es una buena manera de incentivarlos, pero se tiene que hacer fortaleciendo este tipo de actividades, fortaleciendo las festividades, fortaleciendo las materias a lo mejor de formación cívica y ética, como con un acompañamiento. Inclusive en los destinos turísticos, pues también puede ser una parte importante generar ciertos eventos culturales, y entonces estamos formando, pero no quitar estos puentes que vienen y nos afecta por completo la economía, y realmente no estamos en un momento de afectar más
nuestra economía. De por sí tenemos toda una serie de situaciones bastante complejas en el país como para todavía generar otro. No, me parece que... Ahora, algo que podría complejo. ser es que en los destinos turísticos, sobre todo en los de playa o incluso en los de montaña, está el ejército, está la marina, bien se podrían realizar ahí, Claro. ¿no? Ceremonias Actividades. cívicas para recordar precisamente el día que se está conmemorando y lo que está generando ese fin de semana largo. Creo que si lo que se busca eso sin afectar Claro, y por el crecimiento contrario. económico, esta sería una buena medida, ¿no? Claro. Doctor. Yo insisto, la medida no es, la propuesta presidencial no es buena, para decirlo con todas sus letras. Mercer, que es una calificadora a nivel internacional, señala que nuestro país es el país del mundo que menos días feriados tiene. Y por ejemplo, dicen que toda comparación es odiosa, pero que vale la pena hacer la comparación, por ejemplo, con España. En España, si el día feriado cae en domingo, se puede trasladar o desplazar al lunes, de tal manera que el trabajador tenga un fin de semana largo. ¿Por qué? Porque está demostrado económicamente, socialmente, que los fines de semana largos propician un mayor derramamiento de la economía, un mayor gasto, tanto local, no tanto ya a nivel internacional, pero sí un gasto local muy importante, lo acaba de referir la doctora, la derrama económica que tiene el estado de Jalisco tan solo por este fin largo que acaba de pasar. Los actos cívicos se deben de fortalecer en las escuelas primarias, creo yo, desde las clases de historia nacional, las clases de civismo, que al niño, el que debe de educarlo en ese sentido es la escuela, que la escuela le transmita al niño qué es lo que se festeja el 5 de febrero, por qué es un día de trascendencia e importancia nacional. Por ejemplo, el natalicio de Juárez. Alguna vez yo platicando con algunos legisladores comentábamos por qué no el natalicio de Hidalgo. Uno es el padre de la patria, el otro es el benemérito de las Américas. ¿Por qué 21 de marzo? ¿Por qué Juárez? ¿Por qué no también Hidalgo? O simplemente, ¿por qué no también hoy, 24 de febrero, Día de la Bandera? Entonces, ¿o por qué no la Reforma? ¿Por qué ciertas fechas selectivas? En este país también festejamos un día religioso, el 25 de diciembre. Hay un día internacional, el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hay 2 días para elecciones, cuando se fija la jornada electoral, que es día de descanso obligatorio, y ya vimos que el error de que sigue estando en la ley el día 1 de diciembre, cuando debería ser el día 1 de octubre, que ahora va a ser cuando se transmite el Poder Ejecutivo Federal. Esos no son días, o ¿por qué están considerados días no laborables? Cuando debería de ser, si vamos a incentivar el fervor patrio, que sean las fechas patrias y no las fechas electorales. Por supuesto. Ya que hace referencia precisamente a este estudio de Mercer, doctor, México es el que menos países, menos festivos tiene, tan solo 7, suma 7 en el año, en tanto que, por ejemplo, los países de América Latina le superan, ya mencionábamos Colombia, Argentina y Chile, es los que más tienen 16 feriados tienen, El Salvador tiene 12, Costa Rica 11, en Uruguay hay 4 feriados no laborables y 8 laborables en los que no trabaja el sector público ni las escuelas, pero sí los privados. En Ecuador también tiene 11 días feriados, Canadá tiene 11 días feriados, Estados Unidos tiene 10 feriados federales, aunque los empleadores no están obligados a permitir a sus empleados que tomen estos días libres, según la consultora Mercer. Y en Finlandia, los países europeos con días más festivos, tiene 15, seguido España 14, Austria 12, y así nos vamos. Turquía en Europa del Este es el que tiene 14.5, Rusia 14, República Checa y Lituania 12, Croacia 11, y así en general. México tan solo 7, o sea, como ya mencionaba, doctor, el que menos festivos tiene quizá en el mundo. Doctora, sus conclusiones sobre el tema. Bueno, yo reitero mi postura inicial en cuestión de que definitivamente tiene que haber estrategias para volver o para retomar de alguna forma todas las cuestiones cívicas. Sin embargo,
es necesario recordar que estas estrategias no deben de afectar otro tipo de sectores. Creo que estas estrategias deben de partir, como bien mencionan mis compañeros, de las escuelas, de otras instituciones como puede ser instituciones gubernamentales, incluso desde la familia, pero creo que la propuesta tal cual se está presentando por sí misma no nos va a ayudar a tener una mayor identidad cívica como mexicanos. A menos de que se piense, bueno, él ya lo ha dicho, que se puede avanzar sin crecimiento económico. Doctora, sus conclusiones. Mis conclusiones, bueno, estamos frente a una política que va a generar bastantes conflictos. Creo que se deben escuchar las voces del sector, las voces de los actores involucrados, porque son los que están mayormente preocupados de lo que pueda suceder. Creo que no se puede generar una política desde escritorio. Realmente se tiene que entender todo el funcionamiento de este sector, todos esos encadenamientos y también esos enlaces hacia la importancia que tiene para las familias, ese tiempo libre, ese tiempo de ocio que lo están disfrutando de una buena manera. En cuestiones económicas, toda la derrama que nos está generando y como trabajadores también la importancia de ese tiempo libre, ese disfrute con las familias. Entonces realmente creo que se tiene que analizar a profundo y no nada más generar una política por decir o estas cuestiones de ocurrencias y de algo que surge sin entender las complejidades que está trayendo. Muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor, sus conclusiones, por favor. Otra ocurrencia más de nuestro señor presidente. El problema es, ¿y cuántas más van a seguir? Que no habrá quien, en su sano juicio, hable con él y le haga entender, tanto a él como a sus aplaudidores, que el país no ocupa de esto, el país ocupa un cambio, pero no, porque siempre lo va a decir que es culpa del neoliberalismo. Hace rato mencionaban a Felipe Calderón, pues, ¿qué tiene que ver el expresidente con esto si el que hizo el cambio a los días de fin de semana largo fue Fox? Nada tiene que ver el otro presidente. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis y yo preguntaría, ¿y nuestros señores legisladores de Jalisco dónde están? ¿Por qué no levantan la mano? ¿Por qué no están viendo que va a haber un perjuicio ya inminente a las arcas gubernamentales porque no va a haber la derrama económica que se espera? Y sobre todo también se va a afectar a los trabajadores porque se les va a impedir una convivencia familiar más cercana con sus seres queridos. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Doctora Mayra Margarito Gaspar, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres, gracias. Y doctor Francisco Orozco Rubio, muchas gracias, doctor. Gracias. Por estar con muy nosotros. Amables. Bueno, vamos a hacer una pausa breve. Regresamos. Esto es Catalejo. Ya volvemos. Como parte de las actividades del doctorado en Ciencias Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la doctora Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, dictó en la Sala Fernando Pozos del Campus Belénes la conferencia magistral La reproducción social de la violencia y los cambios culturales, inaugurando así el ciclo académico del posgrado. La también profesora investigadora de nuestro centro universitario explicó el papel tan importante que juegan los estereotipos y las representaciones sociales en torno al género en la reproducción y perpetuación de la violencia en contra de las mujeres, al asignar roles normativos que terminan por convertirse en prácticas discriminatorias silenciadas e incluso legitimadas dentro tanto de los espacios privados e íntimos como en los públicos, en los que se reconoce la dominación masculina. Subrayó como parte central de este problema la negativa e incapacidad de reconocer las múltiples violencias que se ejercen en contra de las mujeres, así como que quienes la viven tienden a minimizarla y justificarla. Finalmente, urgió a los asistentes a desarrollar investigaciones que ayuden a transformar y actualizar las representaciones sociales que existen al interior de las familias, instancia social en la que por antonomasia se consolidan los roles de género y en donde se aprenden valores como la justicia, solidaridad y respeto, pero también la desigualdad y la injusticia. Y bueno, pues esa es precisamente la reproducción social de género, ¿no? Lo que se retroalimenta y se rehace todos los días. Y las familias son las que retroalimentan esa idea
esa representación social desde que te levantas hasta que te acuestas. Sírvele a tu hermano, haz tal cosa, ve a tal lado, no vayas a tal lado, ¿no? Es allí donde se recrean esas representaciones. Con imágenes de Fabián Robles y edición de Netza López, para Catalejo, Alondra Orozco. Bueno, continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Mire usted, está en marcha el proceso electoral presidencial en Estados Unidos. Las elecciones, de hecho, se van a llevar a cabo el próximo 3 de noviembre. Comenzaron en Iowa, finalizarán el 6 de junio de este proceso electoral primario en junio en las Islas Vírgenes, 6 de junio, para hablar de la marcha de este proceso electoral y cómo salió Donald Trump del impeachment, fortalecido, debilitado. Nos acompaña el doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCS. Doctor, bienvenido, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, Toño, un gusto estar aquí contigo en este programa. Doctor, pues está en marcha el proceso electoral en Estados Unidos y por parte de los republicanos, pues parece ser que Donald Trump va solo, aunque hay una persona que se llama William Weld que dice que va a desafiar a Trump en la candidatura. ¿Cómo salió Donald Trump después del impeachment, doctor? Mira, hacia adentro pues se mantiene su fuerza, que los republicanos nunca lo han querido mucho porque él realmente es un injerto. Hay que recordar que incluso en una primera etapa él apoyó a Clinton en su momento, ¿no? Entonces su incorporación al Partido Republicano incluso fue bajo la amenaza de que si él no era el candidato iba a ir por fuera, lo cual le iba a tumbar todos los votos al Partido Republicano. Finalmente, bueno, que gana la candidatura y luego gana las elecciones. Pero en este sentido, pues los republicanos están obligados a sostenerlo. Hay algunos que les queda muy claro que Trump ni siquiera representa las posiciones republicanas como el ex precandidato a la presidencia Mitt Romney, que votó precisamente por el juicio político, o impeachment, como dicen allá, por el juicio político a Trump, y que, bueno, no fue un voto suficiente porque se necesitaban 4 más, pero permitió dejar ver que hay quienes no están de acuerdo con este personaje y con lo que está haciendo, que asumen que hay una actitud muy autoritaria y que violenta el Estado de Derecho, de lo que sería el Estado de Derecho norteamericano, que de por sí es bastante cuestionable en muchas cosas y sobre todo después de las políticas de seguridad que se establecieron por George Bush, hijo. Entonces, en ese sentido, Trump pues está seguro de ser el próximo candidato del Partido Republicano. Esta oposición que se ha mantenido también en el caso de Walsh es un personaje que lo que quiere es evidenciar precisamente lo que representa Trump frente a los que se consideran los republicanos más puros o en su caso que ellos se autodenominan libertarios, que son este tipo de ultraliberales más que libertarios, que se oponen a cualquier intervención del Estado en cualquier materia y, por supuesto, también a los impuestos, al gasto público, que defienden el derecho casi al individuo por encima del Estado, etcétera. Hay varios de ellos en este partido y, bueno, eso es lo que representa realmente, pero no es una opción, es más bien una candidatura testimonial prácticamente, o una precandidatura testimonial dentro del Partido Republicano. Sí, así es. William Weld, él es ocupó un cargo destacado en el Departamento de Justicia durante la administración de Ronald Reagan. Él renunció, abandonó el Partido Republicano en el 2016, se pasó a las filas libertarias, como ya dice el doctor Tamayo, y el año pasado regresó al Partido Republicano y anunció que desafiaría a Trump en la candidatura. Sin embargo, pues no representará, doctor, seguramente ningún obstáculo para Donald Trump. No va a sacar ni el 3% de la votación interna de las primarias republicanas, ¿no? Así es. Y poco a poco se han ido retirando a quienes aspiraban a la candidatura republicana.
Tan solo en este año, pues Michael Bennett se retiró el 11 de febrero, Andrew Yang el 11 de febrero también, Joe Walsh el 7 de febrero, John Delaney el 31 de enero, Cory Booker el 13 de enero, Marianne Williamson el 10 de enero y Julián Castro el 2 de enero. Son los aspirantes republicanos que pues, se han retirado prácticamente de esta contienda. Sin embargo, en el Partido Demócrata, si en el 2016 había muchos aspirantes republicanos, ahora en el Partido Demócrata es donde hay muchos aspirantes. Doctor, pero parece que todo indica que será Bernie Sanders el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Esta vez yo creo que será muy difícil que le arrebaten nuevamente la candidatura. Hay que recordar que la vez pasada hubo un fraude interno en el Partido Demócrata que fue evidenciado en esta página de Wikileaks y que se señaló que había sido una intervención rusa y de ahí vino toda la famosa trama para acusar a Trump de estar apoyado por los rusos, pero que en realidad fueron hackers, probablemente rusos, pero de ninguna manera se ha comprobado que tenga nada que ver con el gobierno ruso, que pusieron en evidencia que se había hecho un fraude interno para beneficiar a Hillary Clinton, arrebatándole la candidatura a Bernie Sanders. Esta vez... Ahora quieren repetir esta historia, pero perjudicando a Bernie Sanders, ¿no? Claro, sí, el argumento era, como la otra vez era contra Trump, otra vez se dice, bueno, los rusos quieren intervenir en las elecciones para beneficiar a Trump, por un lado, y para beneficiar, por otro lado, a Sanders. Porque Trump les conviene y porque Sanders, porque Sanders es, de alguna manera, el outsider de los demócratas. Es el señor antisistema, ¿no? Así es, él mismo ha sido básicamente un independiente, ha sido incluso senador como independiente, entonces se ha aliado y ha mantenido dentro del ala, digamos, izquierda de los demócratas, pero su participación en el Partido Demócrata no es tan clara. En ese sentido tendría cierta similitud, digamos, en el otro extremo con respecto a Trump, y es el único que podría ganarle realmente a Trump. Desde la vez pasada le pudo haber ganado. ¿Por qué? Porque Sanders incide mucho en un tipo de electorado en el que Trump incidió, que es el de la clase obrera blanca, es decir, los trabajadores. Trump con ese discurso muy agresivo contra los migrantes, un discurso que podría ser de alguna manera similar al discurso en su momento de los nazis, hemos señalado, ¿no? En vez de los judíos, pues ahora los migrantes, pero en el caso de Sanders con mucha más claridad de la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, desde la izquierda, digamos, le va a arrebatar seguramente una votación importante en aquellos pequeños estados que le dieron el triunfo en su momento a Trump, un triunfo que sabemos en este sistema electoral tan tramposo que hay en Estados Unidos. Yo siempre he dicho que es una protodemocracia, donde quien tiene el voto de los representantes ante es decir, de los electores, no importa que no tenga el voto popular, como sucedió en la elección de Trump o sucedió en la primera elección de Bush, por ejemplo, ¿no? De hecho, con Donald Trump, quien ganó en el voto popular fue Hillary Clinton, ¿no? Así es, pero en el voto del colegio electoral, pues ganó Donald Trump. Claro, y lo mismo se puede decir de Al Gore, además de que ahí hubo un fraude en Florida. En Florida, así es. Pero independientemente del fraude, el voto popular estaba con Al Gore en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, esos pequeños estados donde hay una clase obrera industrial medio o muy afectada por los modelos neoliberales aplicados o el modelo neoliberal aplicado en diferentes momentos y diferentes condiciones a partir de Ronald Reagan, pues pueden volcar su voto ahora a favor de Bernie Sanders. Y eso se está dejando ver en las elecciones iniciales y muy claramente en el caso de Nevada, donde tuvo el voto no solo, pero muy importante de los jóvenes, no solo, pero muy importante de los latinos, sino de los trabajadores. Conectando con los jóvenes, pese a ser una persona de 78 años de edad. Así es, eso es muy interesante. Es el caso también que pasó en su momento en Uruguay con José Mujica, ¿no? Que igualmente tuvo el voto de los jóvenes sin estar él ni siquiera en el internet, sin tener ni siquiera una página, contra un joven que era el que supuestamente tenía el manejo. Bueno, en ese sentido, eso es lo que veríamos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCS. Doctor, le agradezco. Gracias. Gracias a ti, Toño. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos a la parte final de Catalejo. Ya volvemos.
Bueno, continuamos en Catalejo y en esta parte final hablaremos de Letras Históricas. Es una revista del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Para hablarnos de esta revista nos acompaña el doctor Sergio Valerio Ulloa, director de Letras Históricas. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, platíquenos cuándo surge Letras Históricas y cómo es que surgió la idea de crear esta revista. Mira, Letras Históricas ya va en el número 22, lo acabamos de sacar hace una semana. Entonces sale cada 6 meses y tendrá como unos 11 años de duración la revista. Pero tiene otro antecedente que se llama Otacuá. Entonces fue un proyecto inicialmente de estudiantes que luego retomamos los maestros. Y ahora la revista tiene un nivel académico de excelencia y en donde participa todo aquel que nos manda un artículo con determinadas características de originalidad, de investigación y de profundidad. Sí, precisamente leía que el objetivo de Letras Históricas es publicar artículos originales e inéditos, resultados de procesos de investigación. ¿Procesos de investigación en qué sentido histórico? En el sentido de que son producto de investigaciones, de tesis, de artículos de muy profunda investigación en fuentes históricas y que tienen que abordar temáticas poco abordadas y con enfoques diferentes. Es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿no? Que la historia no se agota, sino que constantemente se está reescribiendo. Básicamente, sucesos que ya conocemos, para que puedan publicarse aquí, debe abordarse desde una perspectiva distinta. Y si queremos conocer otra cara de la historia, hay que leer Letras Históricas porque aborda temas distintos. Sí, hay temáticas que ahora a los estudiantes, a los jóvenes, les interesan y que antes no se abordaban, porque se consideraba que la historia solamente debería dedicarse a los hechos políticos o a los grandes hombres y que la vida cotidiana y común de las personas, pues eso no interesaba a la historia. Ahora hay muchas temáticas, se abrió un gran espectro de temáticas en donde cabe, por ejemplo, la historia de la lucha libre, la historia de las revistas cómicas, la historia del cine, la historia de la moda, la historia de la comida y muchas otras temáticas que con que le interesen al investigador y sepa más o menos trabajarla, le van a interesar al público seguramente. Esta rama de la historia puede ser historia social. Historia social, historia cultural, tiene mucho auge ahorita entre los jóvenes. Ahora, doctor, de temas históricos que yo le preguntaba antes de entrar a la entrevista, ¿qué se puede escribir de nuevo sobre hechos históricos ya de sobra conocidos y de los que ya se ha escrito demasiado? ¿Cómo abordar una temática así? Sí, todos esos temas que ya han sido trabajados mucho necesitan abordarse desde otras perspectivas, sobre todo con fuentes diferentes. De la Revolución Mexicana se ha escrito muchísimo, ha habido mucha bibliografía sobre ella, pero hay casos o regiones que todavía no tienen una investigación muy a fondo. Entonces ahí es donde los nuevos investigadores pueden hacer un trabajo de investigación muy bueno, aportando cosas que no se saben de la Revolución Mexicana o de regiones que han estado totalmente ignoradas por la mayoría de los investigadores de este tema, de este periodo. Entonces sí puede haber nuevas interpretaciones de la Revolución Mexicana a través de buscar nuevas fuentes, regiones diferentes, en donde a veces las cosas ocurrieron de diferente manera. Cuando menos en esa región ocurrieron de distinta manera de lo que ya se ha escrito. Es una nueva vertiente de escribir y de conocer sobre historia. Así es, y sobre todo hay que buscarle el lado nuevo a las cosas, porque no tiene caso volver a repetir lo que ya se dijo. Así. Por eso la historia se repite continuamente, pero de diferente manera, se cuenta de diferente manera. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor Sergio Valerio Ulloa, director de Letras Históricas, revista del Departamento de Historia del CUCS. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco. Bueno, con esto llegamos a la parte final de Catalejo. Muchas gracias. Hasta luego.